Muchas gracias, bienvenidos. Hola, mucho gusto. También es un gusto, Daniel, a todos. Buenas tardes, Luis Fernando. Bienvenido, Edwin. Gracias por estar acá, gracias por su puntualidad. Bien, yo creo que podemos comenzar agradeciendo de nuevo a todas y a todos que estén aquí conmigo esta tarde de hoy. Gracias a UNDEC Perú que me permite además poder llegar hasta ustedes en esta conversación donde vamos a ir compartiendo especialmente experiencias, porque estoy segura que de alguna forma todos tenemos algún tipo de experiencias en áreas de supervisión, en áreas de gestión con personas, en trabajos en equipo, y de eso se trata esta área. Hoy vamos a conversar acerca de los aspectos generales de la supervisión efectiva. Vamos a ir revisando. Me encantaría de verdad que pudieran ir participando, bien sea a través del chat o abrimos en algún momento en particular nuestros micrófonos para escucharlos también a ustedes. Pero en realidad pues me presento. Mi nombre es Irene Indriago Castillo. Soy psicólogo clínico y psicóloga cognitiva, y además de eso coach organizacional. Durante aproximadamente 27 años estuve dirigiendo una fundación en Venezuela y en Latinoamérica, en 5 países. Había una fundación nacional y había una fundación internacional llamada ProSalud Interamericana, y me tocaba el inicio de cada una de esas fundaciones en diferentes países de Latinoamérica, como fueron Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile. Y en estos 5 países también esta fundación actuaba en áreas de lo que era el manejo y la prevención en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, a mí me tocó el área gerencial. Si bien cada país tenía su propio CEO, desde ProSalud Interamericana, que era la organización internacional, yo estaba a cargo de la dirección ejecutiva. Por lo tanto, hoy quiero compartirles una experiencia no solamente del conocimiento desde el punto de vista académico, sino realmente desde el conocimiento de la experiencia personal en la vivencia del trabajo con personas. Por lo tanto, me encantaría que pudieran irme escribiendo ahí en el chat si ustedes en este momento, actualmente, están supervisando equipos de trabajo y cuántos años llevan en el área de supervisión. Vamos a ir mientras vamos dándole admisión a otras personas acá. A ver qué me dicen por el chat. Dos años en el área de supervisión. Gracias, Luis Fernando. Qué bueno. Y en diferentes rubros. Está muy bien. Bienvenido, Anthony. Buenas tardes para ti también. Buenas tardes. A ver, sigue entrando algunas personas. Y si no están en el área de supervisión, me alegra también muchísimo que estén aquí, porque para ese futuro de supervisión, pues es sumamente importante tener un conocimiento previo, aunque yo soy de las que pienso que la experiencia va dándolo. Gracias, Grace. 3 años de supervisión, Grace. Muy bien, qué bueno. Bien. Con nosotros está también aquí Cristina Suárez, que es su coordinadora, es la coordinadora de todo y la que hace posible todos estos espacios por parte de ONDEC Perú, así que muchas gracias. Daniel, 5 años de supervisor y 2 años de gerente de comunicaciones. Excelente, gracias. Gracias, Daniel. Qué bueno. Por eso es que yo digo que esto no es
no vamos a hacer una ponencia, vamos a ir escribiendo nuestras propias y compartiendo nuestras propias experiencias en esta área, ¿no? Y lo que implica la cultura y todo esto. A ver, aquí sigo admitiendo a algunas personas. Bien, bueno, si quieren voy dando inicio. Muchas gracias. Ustedes pueden seguir respondiendo al chat sin problemas. Bien, vamos a ver acá. Cristín, cualquier cosa me va a apoyar. Si no veo el chat en algún momento, pues lo vamos revisando. A ver. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a algunas pequeñas disertaciones y reflexiones en lo que al área de supervisión se refiere, ¿no? Sobre todo esto de poder comprender quiénes realmente estamos en esta área. Eh, gracias, Liber. Liber Espinosa, un año de supervisión en transporte. Bienvenido, Liber, y muchas gracias por compartir esa experiencia. Bien. Ok, vamos a ver cuál es el objetivo que tenemos el día de hoy. Básicamente con esta posibilidad de conversar con ustedes acerca de lo que tiene que ver con el área de supervisión y básicamente que podamos reconocer, ¿sí?, qué habilidades y competencias debe tener un supervisor al momento de su ejercicio. Bien, no solamente habilidades desde el punto de vista profesional, sino que en la actualidad son mucho más válidas y a lo largo del tiempo se ha descubierto todas las personas que han conversado del área de gerencias y del área de supervisión, que definitivamente también tiene que ver con una serie de habilidades que podemos desarrollar y de competencias en el área personal y que definitivamente son los que nos ayudan, ¿no? Y además tratar, quienes estamos en este ejercicio de la supervisión, tratar también de encontrar nuevas maneras, nuevas formas y qué tipo de cualidades debemos desarrollar en nuestra vida profesional para lograr realmente el objetivo de hacer una supervisión efectiva. En ese sentido, yo quisiera, sí, pueden abrir, si quieren conversarlo directamente, pueden abrir sus micrófonos, pero me encantaría que pudiéramos desarrollar y reconocer cuáles son las 7 funciones principales que puede tener un supervisor. ¿Cuáles consideran ustedes que son las funciones principales? ¿Cuáles son los errores en los cuales generalmente incurre un supervisor? No solamente porque nosotros somos supervisores, sino además porque hemos sido supervisados. Y como supervisados reconocemos, recordamos personas que nos han supervisado y cómo nos gustaría imitar algunas cualidades de algunas de esas personas y cómo nos gustaría no incurrir en los errores que cometieron esas personas. Entonces, es interesante que podamos chequear y, bueno, si quieren compartirlo a través del micrófono o a través del chat, cuáles son esas funciones, cuáles son esos errores y cuáles son las cualidades que ustedes creen que tiene un supervisor. Pero vamos a comenzar con la primera para no confundirnos. ¿Cuáles son las 7 funciones que ustedes creen que debe tener un supervisor o una supervisora? A ver. Como digo, pueden escribir o pueden abrir su micrófono y conversarlo abiertamente. Bien. A ver, ¿qué funciones reconocemos? Y aquí que hay supervisores, ¿qué funciones reconocemos de un supervisor? Si tienen alguno. No tienen por qué poner 7, pueden poner menos, pueden poner más, todas las que ustedes realmente van reconociendo. Bien. ¿Y cuáles son esos errores que también a veces se cometen en la supervisión? Aquí sigo incorporando algunas personas. Bien. Ok. Por ahora, a ver, acompañar los procesos,
velar por el cumplimiento de los estándares de las operaciones teniendo en cuenta los parámetros establecidos, exacto, cumplimiento de objetivos y funciones, retroalimentar, muy bien, Grace, planificar y organizar, parte de las funciones administrativas indispensables en un supervisor, de acuerdo contigo, Daniel, muy bien, liderar, qué bueno, Daniel, exactamente, que no es lo mismo que supervisar. No sé si ustedes coinciden, pero supervisar y liderar son dos cosas distintas. Dirigir, sí, Junior, dirigir, conocer la planificación, dice Grace. Richard, distribuir el trabajo, delegar. Qué bueno, Richard. Un buen supervisor delega, un buen supervisor también hace eso. Liderazgo y habilidades de motivación, exactamente, Lucas. Antonio nos dice monitorear el trabajo, organizar, valorar al trabajador, trabajar, mediar y asesorar. O sea, todas estas funciones realmente son importantísimas en un supervisor y me encanta que ustedes lo puedan tener también en claro, que además todas van acompañadas, ¿no? Acompañar los procesos, absolutamente cierto. Ya vamos a ver qué se acompaña. Los procesos, las personas, gestionar conflictos, que además nunca faltan, ¿verdad, Richard? Hay que gestionar también los conflictos, sí, señor. Ser empático, muy bien, eso es una de las cualidades importantes de un supervisor. A ver, y en los errores, ¿qué errores recordamos o qué errores nos parece que son muy comunes en algunos supervisores? Generar sinergias. Perfecto, Grace, gracias. Generar sinergias, así es. A ver, y con los errores, ¿cómo vamos con los errores? Generar sinergia, juzgar, eso es un error. Así es. Ser controlador y castigador, es decir, que confundir el área supervisoria con el área policíaca. No saber delegar, exactamente. Ese es un error muy común en los supervisores. No ser parte del problema, sino de la solución. Así es, hay supervisores que ponen más problema al problema. Imponer, exactamente. Delegar la responsabilidad, parte de las cualidades, tratar de hacer todo el trabajo y no dejarlo. No asumir responsabilidades, excelente, Ever, exactamente. La displicencia, no utilizar la parte placentera y agradable, generar miedo y no respeto, exacto, Grace, buscar culpables en lugar de hechos, asumir y no preguntar, el chantaje, qué bueno, Grace. Y Richard, cierto. Y además ese es un tema no solo de supervisores, es un tema incluso entre colaboradores. El no manejar indicadores de gestión, trabajar el día a día sin organizarse, así es, Luis Fernando, no cumplir compromisos, supervisores que se comprometen a hacer algo en particular y no lo cumplen, eso es una realidad. Olvidarse de la retroalimentación, así es. Bien, nunca decir, nunca sugerir, nunca dar feedback es un error en lo cual a veces incurren también muchas personas en el área supervisoria. Es así. Bien, gracias. No preocuparse por el clima laboral, nos dice Diana, absoluto. Gracias de verdad por su participación, porque con esta cantidad de trabajo en el área supervisoria nos damos cuenta que tenemos que ser como unos pulpos, ¿no? Y por eso se habla de supervisión. ¿Qué significa supervisión? Tener una supervisión, ¿no? Imagínense a alguien que está en un grupo y esta persona está montada en la silla visualizando no solamente al grupo, sino más allá de lo que se le plantea, ¿no? Nos dice Grace, parcializarse con la persona y no tener en cuenta los objetivos institucionales, usurpar funciones, asumir funciones que no le corresponden, dar las cosas por sobreentendido, gracias Esteban y César. Jenny, no acompañar el proceso, bien. Exactamente. Entonces, partiendo de todo este conocimiento que ustedes tienen y que nos da la posibilidad, además
de revisar y de encontrar realmente qué puede estar pasando y qué puede estar ocurriendo en esta área supervisoria, yo me permito en este momento poder conversar con ustedes acerca de lo que realmente significa poder hablar de la supervisión. Es decir, perdonen que le pase esto. Una de las cosas importantes es cómo identifico mis funciones como supervisor o como supervisora. Bien, la supervisión tiene una cantidad de funciones que ustedes aquí han descrito muy bien. Planificar, organizar, estar al tanto del grupo o del equipo de trabajo, poder acompañar los procesos, estar siempre pendiente de la misión y de la visión institucional, el logro de los objetivos, llevar indicadores de gestión. O sea, nos vamos colocando como una serie de elementos que cuando nosotros hablamos de ser supervisor o supervisora, nos damos cuenta básicamente de que cumplimos un grupo de funciones que tienen que ver con el área administrativa, otro grupo de funciones que tiene que ver más bien con la parte de la gestión humana, del trabajo con las habilidades y la gestión humana, y otro grupo que va dirigido básicamente a los procesos de liderazgo. Por ejemplo, cuando nosotros nos preguntamos cuáles son los errores más frecuentes que podemos tener en este caso de nosotros, pues les quiero compartir varios de los errores que durante tantos años y tanta observación de organizaciones efectivas me he dado a la tarea como de recaudar. Y además en entrevistas con los propios colaboradores, ellos mismos refieren cuáles han sido digamos, los errores más frecuentes que ellos han conseguido en sus supervisores. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, de que uno de los errores fundamentales ha sido, por ejemplo, la falta de claridad a la hora de comunicar los objetivos. Porque entonces a veces, como supervisores, tenemos los objetivos muy claros, bien pautados, ¿verdad? Y sabemos y los hemos confirmado con nuestros propios gerentes, pero muchas veces se nos olvida comunicar y clarificar esos objetivos con las personas que están a nuestro cargo, con esas personas o con esos equipos de trabajo y de colaboradores que estén con nosotros. No saber motivar. Hay colaboradores que dicen que sus supervisores no lo invitan, ¿no? A estar motivados, a seguir adelante, sino por el contrario, se fijan más en el error que en los éxitos, por muy pequeños que sea. Y esto es un error que ellos reclaman. No escuchar activamente. Esto es un ejemplo de cuando se nos olvida y creemos que ser supervisor es mandar, ser supervisor es ordenar, ser supervisor es poner tareas y se nos olvida lo importante que es escuchar a nuestros colaboradores que muchas veces además tienen ideas maravillosas, ideas geniales, ideas que pueden ayudarnos a mejorar nuestro desempeño de trabajo. Que confundan mandar con liderar. Ustedes lo decían en los errores más comunes de los supervisores, ¿verdad? Lo nombraban varios de ustedes. Esto de no delegar. El no delegar es un tema importante. Entonces, confundir que estamos mandando y no liderando a alguien. Que no se formen, no se capaciten a los empleados. No solamente de nuestra parte, porque dentro de esas funciones que tenemos los supervisores, nos toca también capacitar a nuestros colaboradores. Y a veces se nos olvida, a veces creemos que ellos ya saben, incluso a veces se nos pasa tomar en cuenta cuáles son esas áreas que ellos tienen que mejorar y cómo hacer, qué tipo de estrategias utilizar para que ellos puedan mejorar ese proceso. Luego tenemos la posibilidad de que se contradigan con frecuencia. No sé si les ha pasado, pero un supervisor que hoy en la mañana te dice algo y cómo van a manejar una línea de acción y en la tarde te está diciendo otra cosa distinta. Entonces, uno no, como colaborador, uno no comprende qué es lo que al final se está pidiendo, ¿no? Que no informen a los trabajadores. El manejo de la información es importantísimo. Yo en este momento estoy viviendo una experiencia como colaboradora, básicamente donde me doy cuenta que mi supervisor, mi gerente, está básicamente enfocado en que mientras más información él tiene, ahí tiene mayor poder y considera que si
comparte esa información entonces puede diluirse o puede desaparecer. Entonces esto llama mucho la atención porque la información es vital para que nuestros colaboradores, nuestros trabajadores estén al tanto de lo que están haciendo, ¿no? Luego tenemos, perdón, acá, otra de las cosas que nos pasa es que no gestionen bien los tiempos del trabajador. Entonces, a veces no les pasa que pedimos algo e inmediatamente estamos pidiendo otra cosa y se nos olvida que hay un tiempo de labores y a veces se nos ocurre, y dígame con este tema que estamos ahora del teletrabajo, que expandimos, porque eso ocurrió como una expansión de nuestros horarios de trabajo. Entonces es igual que nos escriban a las 8 de la mañana, a las 9 de la noche, el sábado, el domingo, y se olvida que aun cuando es teletrabajo, también necesitamos de un espacio y de un horario de labores, porque además de ser trabajadores, tenemos una vida personal. Entonces hay jefes que les cuesta gestionar sus trabajos, ¿no? Y cómo lo van a lograr. Que se estresen con frecuencia. A veces los supervisores se estresan mucho más que los colaboradores, además por las múltiples, digamos, tareas que tenemos. Y además eso nos hace ver como que si realmente nosotros no sabemos manejar ni gestionar nuestro estrés. Entonces, al no saber gestionar el estrés como supervisor, eso cae en cuenta inmediatamente de estos colaboradores. Que sean incompetentes para la dirección. Esto es un error también. Personas que muchas veces fueron nombradas como supervisores porque no había más nadie en la organización que asumiera este rol, porque teníamos que, se nos fue de manera imprevista un colaborador o otro supervisor y hay que meter a alguien, ¿verdad? O creemos que como esta persona nos cae bien y se ve que es tan popular con la gente, ¿qué tal si lo ponemos de supervisor? Y todo esto trae una serie de errores y de inconvenientes en este proceso, ¿no? Por eso, entonces se hace indispensable que nosotros, esto como lo más frecuente, ¿no? Como que nosotros nos demos cuenta básicamente de cuáles son los elementos que están influyendo ahí. A ver, permítanme ver si hay alguien más que se está incorporando. No, entonces cierro esto. Ok, perdonen. Ok, ¿siguen viendo la presentación? Sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, igualmente la pregunta que nos estamos haciendo, muchas gracias que me respondió, que nos estamos haciendo básicamente tiene que ver con este espacio de actividad propia en el cual nosotros tenemos que preguntarnos, actualmente, ¿realmente soy el supervisor o la supervisora que me gustaría ser? A ver. ¿Qué se responden ustedes? ¿Creemos que podemos ser mejor? ¿Nos parece que todavía nos falta trabajar? ¿O realmente me siento muy satisfecho con el supervisor que soy ahora o la supervisora que soy ahora? ¿Está bien? Aquí Antonio dice sí, me siento satisfecho. Me imagino que respondes a eso, ¿verdad, Antonio? Que sí te sientes satisfecho de ser actualmente el supervisor que te gustaría ser. A ver. Sí, ajá, ok, Antonio, gracias, gracias, qué bueno, me alegra muchísimo que te sientas satisfecho de haber alcanzado el nivel que hasta ahora puedes alcanzar en el área de supervisión. Si creemos, aún me falta tener más iniciativa propia, gracias, Jenny, porque es importante. Una de las cosas básicas en la supervisión efectiva tiene que ver con la autoevaluación, tiene que ver con esa capacidad de autoobservarnos, de sentirnos y vivirnos básicamente en este proceso como un proceso de aprendizaje. Es un proceso en el cual vamos aprendiendo y qué bueno que hoy me puedo sentir bien con esto, pero estoy segura que puedo alcanzar algo más y que puedo ser aún todavía mejor. Eso es bien importante. Entonces, poder reconocer dónde están nuestros campos de mejora en esta área, ¿no? Entonces, sin embargo, les voy a compartir lo que por muchos autores, incluso en mi práctica, se ha considerado son las cualidades de un supervisor ideal. Y bueno, lo que siempre nos gusta realizar de la mejor manera posible. Lucía me dice, con el día a día,
hay más que aprender. Exactamente, Lucía, es parte de este proceso, ¿no? Entonces, en las cualidades del supervisor ideal, una de las cosas importantes es tener el conocimiento, ya va que voy a eliminar esta pantalla de aquí, ok. Es poder, por ejemplo, tener las habilidades, el conocimiento, perdón, y dominio del trabajo. Esto es vital. Yo creo que ustedes que están en el área de trabajo y en el área supervisora saben que no podemos enseñar a otros si nosotros no conocemos lo que nos toca hacer. Y si no lo sabemos, nos toca prepararnos primero nosotros para luego darle la oportunidad a nuestros colaboradores de hacerlo, ¿no? César dice, no tuve la oportunidad de supervisar un proyecto, pero ahora con la formación ya podemos asumir más responsabilidades de supervisor. Excelente, César. En la medida en que nos vamos formando, es absolutamente indispensable que esto ocurra, ¿no? Luego dice que otra de las cualidades de un supervisor ideal es el conocimiento y la conciencia que tiene de su posición dentro del organigrama estructural. Alguien decía, muy bien hecho, y además muy bien dicho, que es la usurpación, disculpen, de otras funciones o el creer que las tomas de decisiones exclusivas son de su parte. Y esto hace que no tenga muy claro dónde está él ubicado en la estructura organizativa. Entonces vale la pena que nosotros siempre tengamos claro cuál es la estructura de la organización, dónde está nuestro cargo, hasta dónde están nuestras funciones y hasta dónde nuestras funciones dependen también de otros, ¿no? Jesús dice algo muy sabio. Jesús dice, si no lo puedes hacer tú, no lo puedes exigir. Exactamente, ¿no? Eso es parte. Nunca se deja de aprender y la casuística ayuda mucho. Así es. Capacidad para mejorar, otra de las cualidades de un supervisor ideal es la capacidad para mejorar métodos y sistemas de trabajo. Bien, y para eso, en la medida en que nosotros intercambiamos con nuestro equipo de trabajo, nos vamos a dar cuenta lo excelente que puede ser y lo enriquecedor que es que el mismo equipo de trabajo, entre todos, podamos sacar una mejora en esos procesos. Otro de los elementos básicos que se ha planteado acá es la habilidad para la comunicación y la dirección efectiva. Aprender a comunicarnos es una tarea diaria y a veces esa tarea se transforma en un proceso en el cual se tiene que llevar a cabo un manejo no solamente de la comunicación laboral, sino que eso es una práctica diaria con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, ustedes han dicho, no se debe asumir. Eso es uno de los errores básicos de una comunicación adecuada, efectiva, asertiva con respecto a un supervisor. Tenemos que manejar muy bien los aspectos comunicativos y esos aspectos comunicativos a su vez implican una gestión emocional importante por parte de nosotros. Bueno, siempre, primero, nunca olvidemos que somos seres humanos. Nunca nos olvidemos que el hecho de ser supervisor y que nuestro ejemplo sea fundamental para nuestros trabajadores no significa que vamos a ser perfectos. Y una de las cosas elementales y sobre todo en este trayecto de una supervisión más humana, más entregada y con mayor posibilidad de mirar que no tiene números al frente, que no es que tiene constructores al frente, sino tiene personas que se afectan tanto como nosotros, en esa medida nosotros vamos a conseguir una mayor productividad de quienes están ahí adentro, ¿no? Bien, la habilidad de promover y desarrollar a su personal. Un supervisor generalmente entre sus miedos tiene el preparar a uno de sus colaboradores mucho y que este colaborador en algún momento pueda tomar su puesto. Y yo siempre lo he dicho y se los comparto a ustedes. Así ustedes compartan conocimiento, nadie los va a hacer igual que ustedes. Es posible que lo haga mejor o que no lo haga tan bien como ustedes, pero como ustedes, nadie lo va a hacer. Como nosotros, como supervisor, va a ser distinto. Si hay una necesidad o un requerimiento de habilidades diferentes a las mías como supervisor, es probable que uno de mis colaboradores pase a tener este cargo. Pero en la medida en que yo me he preparado para eso, él asciende y yo asciendo dentro de la estructura organizativa. Entonces, el temor a capacitar, a enseñar, es algo que realmente
muchas veces puede estar ahí como latente, pero vale la pena que hagamos el esfuerzo de enseñar y de desarrollar a nuestro personal, porque en esa medida los estamos tomando en cuenta. Lo otro es la capacidad que tiene un supervisor, y lo hablábamos ahorita, de autoevaluarse y de mantener un crecimiento continuo. La gran capacidad que debe tener en el área intelectual, en el crecimiento mental, emocional y hasta espiritual. Toda esa posibilidad de conectarnos con el otro. Richard dice, debe tener una gran capacidad de autocontrol. Sí, Richard, y yo más que autocontrol, yo diría que de autogestión. En la medida en que nosotros somos capaces de gestionar nuestras emociones más que controlarlas, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es tener la posibilidad de hablar en la comunicación de manera adecuada. Ahora, la pregunta, por supuesto, y ustedes lo respondieron muy bien hace un rato cuando hablábamos de las funciones del supervisor, es preguntarnos, ¿somos supervisores o somos líderes? ¿Somos jefes o somos líderes? ¿Mandamos o lideramos? ¿Sí? Esto es una pregunta que les voy dejando a ustedes en la medida en que podemos ir reflexionando acerca de eso. A mí me ha pasado, no sé ustedes, en oportunidades tengo que ser jefe, en oportunidades puedo ser líder. De acuerdo en el momento en que nos encontramos en el desarrollo organizativo, a veces toca poner pautas, a veces sencillamente la inspiración de otros a hacerlo nos permite tener que ellos tengan la pauta de seguir adelante. Entonces, esa es una de las preguntas. ¿Queremos ser líderes o queremos ser jefes? Y en función a eso, pues tener la oportunidad de manejarlo. Bien. Lo otro es, ¿qué diferencia hay entre un jefe y un líder? Entonces, evidentemente, aun cuando son funciones muy adecuadas en ambos aspectos, nosotros tenemos que ir identificando cómo queremos ser vistos, cómo queremos ser y hacer nuestra área de supervisión. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es encontrar, por ejemplo, un jefe dirige un departamento, hay dirección, hay pautas, pero un líder guía al equipo en ese departamento. Entonces, un jefe tiene autoridad, dispone de esa capacidad para decir las pautas que se deben seguir a cabo. Pero un líder necesita y genera confianza y hace que a través de esa confianza se movilice a las personas. Justo aquí Jesús nos dice, un líder moviliza y contagia. Exactamente. Bien, un jefe inspira respeto, pero un líder genera entusiasmo. Bien, entonces es posible que estos roles podamos cumplirlos en un momento determinado, y cuál de los dos roles es el que prevalece en mi área supervisoria, en mi capacidad y acción supervisoria. Generalmente un jefe busca responsable de los problemas. ¿Quién hizo esto? ¿Quién logró que esto pasara? ¿Por qué se cometió este error? En cambio, un líder busca soluciones a esos problemas. Y un líder siempre está viendo que el error es de todos, el éxito es de todos. Y por lo tanto, maneja la posibilidad de buscar soluciones en conjunto. Un jefe da órdenes. Un líder pide ayuda. Bien, nos lo decía aquí Jesús de una manera muy importante. Él nos decía, básicamente, bueno, buscar pedir ayuda. Si no lo sabemos, buscar a quien lo sabe. Eso no nos quita liderazgo, eso no nos quita nuestra posibilidad de seguir cumpliendo esta área supervisoria. Un jefe muestra el camino. Ustedes deben seguir por aquí para lograr esta acción. Un líder recorre el camino con su equipo de trabajo y juntos van aprendiendo, juntos van entendiendo lo que van haciendo. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta estas características, ustedes dirán, bueno, ¿en dónde me ubico más? Por eso, dentro de la ubicación y además dentro de la actualidad, donde tenemos en nuestras organizaciones muchos millennials, y a lo mejor ustedes son ese grupo de supervisores millennials, tenemos muchos
a veces baby boomer, personas que están en ese proceso como trabajando en lo que tienen que hacer, una de las cosas más importantes es definir qué es un líder, ¿no? Y cómo un liderazgo puede llevarnos a otros elementos. Siempre, como habla aquí Jesús, en la medida en que vamos cometiendo errores, vamos aprendiendo. Solamente a través del error podemos aprender cómo no volver a cometerlo. Así que estoy de acuerdo contigo, Jesús. La definición de liderazgo que establece, por ejemplo, Eduardo Martí, que es un estudioso del área gerencial, ha sacado alrededor de 15 libros en el área de gerencia. Cuando quieran pueden buscar este autor, Eduardo Martí. Él dice, el fenómeno del liderazgo se deriva de la capacidad de mover a la gente, de inspirarla, de entusiasmarla y hacerla sentir capaz, valiosa y llena de poder. Yo aquí me quiero detener en las últimas palabras. Un líder no solamente entusiasma, sino que hace sentir a su colaborador capaz, valioso y lleno de poder en lo que hace. A mí a veces me preguntaban, ¿cómo puedes tener una persona en la entrada de tu organización, una secretaria con tanta capacidad y tanta inspiración a recibir bien a quien está, a hablar por teléfono, a servir un café, a atender al otro? Y una de las cosas que yo le decía era, es que ella es la gerente de su área. Ella sabe que esa área solamente puede ser guardada por ella y que en la medida que ella está poniendo lo mejor de ella en su área y en su trabajo, está poniendo lo mejor para la organización. Entonces, si la primera cara que tengo es esa cara de la institución, ya te inspira a seguir adelante en esa empresa. ¿Sí? Entonces eso es muy importante de mantenerlo en cuenta. El liderazgo, y fíjense acá una de las cosas importantes es cómo nosotros vamos a visualizar las características de un supervisor que más que supervisor es un líder. Bien, entonces, primero mira a sus colaboradores como seres humanos. Nos los decía aquí Gracie. Bien, un líder mira a sus colaboradores como seres humanos. No son máquinas, no son constructores, no son productores, o sea, son personas que hacen y nos interesa que hagan, pero son seres, son personas. Y como tal, es importante que nosotros podamos verlos y humanizarlos también, más allá del porcentaje de venta, de la productividad, del número de bloques que colocó en determinada construcción. Mucho más allá de ello es verlo como persona. Generalmente un líder estimula el aporte de ideas de sus colaboradores. Lo que yo les decía, qué divino sentirnos que todos podemos decir algo que a mí como supervisor no se me había ocurrido. Qué bueno poder enriquecernos de esas ideas y de esas posibilidades. Probablemente a veces aparezcan ideas que son inverosímiles o probablemente no se lleven a cabo, pero sí es posible que lo tengamos de alguna manera en ese proceso. Ya va que me están avisando que una persona quiere ingresar a la sala, perdón. Listo, listo, Cristín, ya les di ingresar. Entonces, ahí nos damos cuenta de todas las responsabilidades que tenemos como líderes, ¿sí? De todo lo que implica para nosotros el ser líderes en ese proceso. Luego, él le da valor al colaborador dentro del equipo. Bien, nos permite dentro de la empresa que todos colaboren, todos se sientan importantes. Y dentro de unas láminas, porque, bueno, no quiero pasarme del tiempo ni quitarle más de la hora a ustedes, porque a mí este es un tema que me apasiona, que vivencio, pero una de las cosas principales que nos vamos a dar cuenta, básicamente, es lo importante que es valorar y darle importancia a cada miembro de un equipo, para que eso se repercuta en un mayor nivel de productividad. Y lo otro es tener confianza en su equipo, porque además una de las cosas importantes es que la falla del equipo es una falla también en el supervisor. Bien, el éxito de un equipo también es el éxito del supervisor. Entonces es importantísimo que tengamos la posibilidad de llegar a ese liderazgo cada vez más efectivo. Entonces, estas son las características que algunos autores han señalado acerca de las características de un líder. Ustedes dijeron las responsabilidades.
que tiene una persona en esta área de liderazgo, ¿no? Ustedes hicieron referencia a responsabilidades técnicas, conocimiento del trabajo, conocimiento del proceso, importancia del trabajo en equipo, la capacidad de tener acciones sobre ese equipo dirigidas a que le den conocimiento, procesos, técnicas. Luego están las responsabilidades humanas. Cada persona está en el área de gestión humana para nosotros. Cada persona es importante para nosotros y es vital saber en qué está, qué le pasa, por qué no está teniendo la productividad que antes tuvo, qué lo tiene sin motivación, ¿no? Y para mí es absolutamente importante de manejar. Luego tenemos las responsabilidades administrativas y de eso los supervisores no nos podemos escapar. Nosotros presentamos números, indicadores, encargados de todo lo que tiene que ver con el pago, la acción administrativa, los beneficios. O sea, es un área que cuando somos muy líderes, esta área como que nos hace ruido, pero cuando nos ponemos en el rol de supervisor, nos toca realmente manejarlo. ¿Sí? Y eso es muy importante de referir. Richard nos escribe aquí, este es uno de los mejores temas que todo profesional o estudiante debe recibir, hasta las autoridades, absolutamente. Hasta las amas de casa, Richard, porque todos lideramos un área de nuestra vida, a todos nos toca ser líderes en nuestras áreas, en nuestro ámbito, en nuestros procesos de trabajo. Sin embargo, hay diferentes estilos de liderazgo y de supervisión. Y aquí también tenemos que reconocer mucho nuestra propia personalidad. Por ejemplo, y esto ha sido debatido, por eso consiguen ahí con esa señal roja, lo que se llama el liderazgo, la supervisión autoritaria, ¿no? Autocrática. Hay autores, entre ellos John Maxwell, que es conocido por más de 80 y pico de libros en el área de liderazgo, que dice que esto no es un liderazgo. No se puede hablar de liderazgo en una persona autoritaria y ni autocrática, ¿sí? Una persona que solamente manda, que es jefe, así sea cuando están en la fiesta de fin de año, él todavía sigue siendo jefe. Deja de compartir y de disfrutar porque él es el jefe. Entonces, hay algunas personas que creemos que ser supervisor es solamente asumir el poder de un cargo dentro de una organización. Y mientras creamos que ese poder es lo único que va a movilizar a nuestros equipos de trabajo, en esa medida estamos cometiendo un grave error como supervisores y como líderes, porque, como bien decían ustedes, no nos respetan, solo nos tienen miedo. Bien, no son productivos, solamente obedecen órdenes. No son creativos, solamente hacen que las ideas se cumplan. Las ideas de una sola persona. Entonces, hay que manejarlo. Luego tenemos el supervisor democrático, que es generalmente el que hace que se participe, toma en cuenta las ideas de los demás, de sus equipos de trabajo en general. Y generalmente un líder democrático, nosotros como líderes y supervisores nos tenemos como que bandear entre ser democrático, a veces dejar que ellos hagan, a veces pasearnos por estas 4 dimensiones del liderazgo. Está el que deja hacer y deja pasar, también llamado en varias teorías el laissez-faire, porque él es el que no hace caso, él deja hacer, deja pasar, pero al momento de pedir resultados, quiere que todos los resultados sean exitosos. ¿Dónde funciona un tipo de liderazgo como esto? Bueno, en las agencias de marketing, en las agencias de creatividad, en los procesos donde, por ejemplo, en el área de informática se requieren nuevas ideas y nuevos conocimientos, hay que dejar y eso va a estimular a que ese proceso se dé de la mejor manera posible. Luego tenemos el líder transaccional, que se utiliza mucho este tipo de liderazgo en el área de ventas. Un líder transaccional generalmente es aquel que promueve bonificaciones, que promueve premios. Si se consigue esto, vamos a tener esto. Bien, y está muy bien, eso es sumamente válido. Solamente que en lo que se acaban las bonificaciones,
bueno, qué va a pasar con ese equipo de trabajo, ¿no? De qué manera va a estar ese equipo de trabajo. Y luego tenemos el líder transformacional, que es el liderazgo que en la actualidad más se promueve, más se trabaja, que es el líder que transforma la vida de sus colaboradores. Es ese líder que deja huella en la vida de sus colaboradores. Es ese líder que cuando dice algo, las personas sienten que inspira en ellos una manera de ser mejores personas. En este liderazgo transformacional podemos conseguir personas como Gandhi, Martin Luther King, que fueron personas que llegaron a dirigir masas de personas, pero desde un punto de vista de inspiración. Ese es el líder transformacional. Entonces, por supuesto, yo quisiera que ustedes reflexionaran acerca de qué pasa y cómo reacciono yo ante los problemas de mis colaboradores. ¿En qué forma, cuando algo no sale como está previsto que ocurra, qué pasa conmigo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo manifiesto lo que siento? Porque de eso va a depender muchas veces la forma en que los colaboradores van a seguir adelante o no. La forma en, como nos decía Jesús, los errores se convierten en oportunidades o los errores son la primera oportunidad de castigo. Entonces ahí nosotros también tenemos mucho que reflexionar como líderes y como gestores, ¿bien? Y en ese sentido vale la pena que entendamos que un líder, un supervisor que tiene liderazgo, debe desarrollar su inteligencia emocional, entendiéndose por inteligencia emocional esa capacidad que tiene de reconocer sus sentimientos, de manejar o reconocer los sentimientos de las otras personas y tener la habilidad de gerenciar no solo los propios, sino también los de otros. Entonces, cuando tenemos mucha molestia, cuando decimos estoy hasta aquí, estoy hasta el tope, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo conversamos? ¿Lo hablamos? ¿Nos sentamos a ver qué nos está pasando? ¿O llego, grito, me molesto, les digo que esta es la última vez que esto tiene que pasar, que no acepto que esto ocurra nuevamente, que ellos son unos ineficientes? ¿Reacciono o acciono? Son dos cosas distintas. Reaccionar es pasar sin filtro la emoción. Accionar es tomar el filtro de la emoción, pero tomar acciones, ¿sí? Conversarlo. No es que yo dejo pasar el error, es que el error tiene que servirme como una oportunidad para sentarnos y revisar qué pasó, qué ocurrió y cómo podemos mejorarlo, cómo solucionamos el problema, pero además, cómo vamos a hacer que no vuelva a ocurrir. Son elementos fundamentales, ¿no? Y para eso, evidentemente, hay algo elemental que nosotros debemos aprender como personas antes de ser seres humanos, antes de ser supervisores, y es el manejo y la gestión de nuestras emociones. Todos los seres humanos, no importa el cargo, no importa la estructura organizativa que se tenga, todos sentimos en algunas oportunidades miedo, alegría, rabia o cólera, ¿sí? Como se llama acá, tristeza y amor. Estas son las 5 emociones básicas, pero les cuento que el gran dilema de las emociones es que ojalá fueran así de puras. Ah, hoy tengo miedo, hoy tengo alegría. No, el tema es que esto se combina y hace lo que se llama, y muchos autores, entre ellos Rafael Vizquerra, señala como el universo de emociones. Hay un universo de emociones placenteras y hay un universo de emociones displacenteras. Como supervisores tenemos el deber de hacernos crecer emocionalmente, de permitirnos reconocer, gestionar, regular y administrar nuestras emociones para que a partir de ahí podamos trabajar con nuestros colaboradores la regulación y la gestión de sus emociones. Porque eso de decir, no, yo siempre llego feliz a la oficina, qué bueno, qué alegría que sea así, pero ¿cuánta de esa sonrisa tiene por detrás el haber peleado con mi pareja, el haber tenido problemas en la casa, el tener enfermo a un hijo, el que mi mamá no esté superando algo que yo quiero? O sea,
eso es algo que resulta fundamental en cada uno de nosotros, reconocer nuestra propia humanidad para poder reconocer la humanidad de nuestros colaboradores. Hay un elemento fundamental. Ustedes señalaron cuando hablaban de las cualidades de un supervisor, varios nombraron la empatía. Ciertamente, la empatía es fundamental. Y la empatía no es solamente ponerse en el lugar del otro. La empatía es que cuando estemos y nos imaginemos el lugar del otro, también imaginemos cómo se siente él en ese lugar y en esa posición. Y desde ahí poder arrancar para decir, sí, sé cómo te sientes, porque puedo vivirlo o lo viví, ¿sí? Aprender de la prudencia, del silencio. A veces nos cuesta, ¿no? A veces entramos en una reunión y el manejo del silencio se hace tan pesado, pero resulta que el silencio es fundamental para poder generar ideas, para pensar antes de hablar, ¿sí? Saber escuchar, fundamental. Saber escuchar, un supervisor empático, un supervisor con inteligencia emocional reconoce que tiene que escuchar antes de hablar. La resiliencia, porque evidentemente en la medida en que insistimos, persistimos y resistimos, seguimos adelante aún con los obstáculos que se nos presenten en la organización. Tener paciencia, las cosas no se obtienen de un momento para otro, ¿verdad? Lleva un proceso. Ustedes han hablado mucho de procesos en el chat y eso me parece súper importante que lo tengamos claro. Resolver conflictos, prepararnos. ¿Cómo resuelvo mis propios conflictos para poder ayudar a resolver los conflictos en la oficina? Sentirnos automotivados. ¿Qué nos llena? ¿Qué es lo que realmente nos da esta posibilidad de seguir siendo líderes? La comprensión hacia nosotros y hacia otros. Porque conozco supervisores y líderes que son pero súper comprensivos con sus colaboradores, pero son tan castigadores consigo mismos. Se olvidan de su propio tiempo personal, se olvidan que hay una pareja al lado esperándolo, se olvida que hay unos hijos que necesitan su tiempo. Entonces, cuidado con esto, ¿sí? Ser leales y ser persistentes. Saber que toda situación no es para siempre, pero que sí podemos cambiarla, que está en nuestra capacidad poder cambiarla. ¿Qué actitudes debe evitar un supervisor? Bueno, la apatía, no me importa lo que estoy haciendo, hacerle desaires a los colaboradores, como que me importa, ya vienes otra vez con el mismo cuento, ahí tienes la misma cara de todos los días, ¿no? Y entonces esto nos trae mucha dificultad en ese sentido. Y por supuesto hace que tengamos este tipo de acciones bien desagradables con un colaborador, sentir el aire de superioridad. Y yo siempre le digo, y se lo digo a ustedes como supervisores, el día que yo como supervisor sienta que soy indispensable, que además de que soy indispensable, soy supervisor y por lo tanto mando, soy supervisor y por lo tanto mando, ese día ya nos estamos poniendo en el fracaso, ¿sí? Porque nuestra gente no sigue lo que se le dice, sigue lo que ve, sigue lo que siente. El ser inflexibles. Bien, mire, yo recuerdo, les voy a contar aquí una anécdota. Yo tenía una gerente de recursos humanos que era hiper rígida con el tema de los horarios. Y yo viví en la ciudad de Caracas, que es una ciudad muy complicada. Yo diría que como la mitad de Lima, pero muy complicada en términos de tráfico. Un metro, tenemos metro subterráneo, pero un metro que la mayoría de las veces no funcionaba, se detenía. Y ella, la entrada a la oficina era a las 8 de la mañana. Si alguien llegaba a las 8:05, esos 5 minutos eran descontados de su salario. Si la persona llegaba a las 8:15, la gerente de recursos humanos la devolvía a su casa. Y llegó un momento en que, siendo mi gerente de recursos humanos, yo me sentí tan violentada, y era yo la presidenta de la organización. Yo me sentí tan violentada que yo dije, esto no puede ser, no estamos compartiendo los mismos valores. Bien, si bien es cierto que necesitamos la puntualidad, también es cierto es que tenemos que manejar un tanto de flexibilidad conociendo lo que pasa en nuestras ciudades, ¿sí?
conociendo lo que está ocurriendo, sin permitir el abuso, pero siempre revisando la importancia de que esto puede ocurrir en algunas ocasiones. Evitar el robotismo. Eso de que todo el tiempo hago lo mismo. Incluso si llega alguien nuevo y dice, ¿y por qué no lo hacemos así? Nosotros decir, no, porque siempre lo hemos hecho así. No lo vamos a hacer como tú dices, lo vamos a hacer como siempre se ha hecho. Y lo otro es ese tipo de supervisor que evade, que vienen a mostrarle un conflicto y prefiere que no se lo diga. Eso no está pasando, ¿ok? Trabajar con colaboradores implica comunicación efectiva y ustedes lo dijeron muy bien. El propósito de una comunicación realmente efectiva es aquella donde el emisor, vamos a hablar en términos como muy de secundaria, donde el emisor emite un mensaje que llega al receptor, pero solamente es efectivo cuando este receptor realmente comprendió lo que el emisor dijo, ¿sí? En donde se comprende exactamente que el resultado que se obtiene tiene que ver con un comunicador o emisor efectivo. Por lo tanto, lo básico en la comunicación es escuchar más que hablar. Es esa capacidad de que podamos atender, hacer preguntas, transmitir mensajes, pero que además lo hagamos de forma coherente, bien, coherente, clara y oportuna. Yo no puedo reclamarte algo que ocurrió hace un mes y que ahora es que tú me estás diciendo que eso que hice hace un mes no era lo que tú esperabas. Bien, ese no es el proceso. El proceso tiene que ser otro. El proceso tiene que ser mucho más coherente, tiene que ser oportuno. Si ocurrió en este momento, yo en ese momento o a más tardar al día siguiente digo cuál fue el error que se cometió. Entonces, siempre comprendiendo y respetando a las personas. Yo quisiera aquí darles una clave básica como supervisora. Una de las cosas elementales es que cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo que está haciendo un colaborador, siempre recordemos que no estamos de acuerdo con lo que hace, no con quién lo hace. No estamos de acuerdo con su acción, pero eso no significa que no estamos de acuerdo con la persona. Eso nos permite distinguir entre lo que se hace y realmente lo que se es. Los supervisores tenemos que aprender al momento de dar feedback, al momento de dar una retroalimentación, entender que donde estamos llamando la atención, si es para llamar la atención, tiene que ver en la conducta, no tiene que ver con el ser humano, no tiene que ver con la persona. Y nosotros a veces usamos este tipo de frase, es que tú eres un inútil, es que contigo no se puede, es que ya te lo he dicho tantas veces y tú siempre eres igual. Cuando nosotros decimos estas expresiones, estamos anulando a la persona. Pero si yo digo, es que cada vez que te pido hacer esto, haces lo mismo, es otra cosa. Es su hacer, no es su ser. Entonces, es algo que me gustaría compartir en este caso con ustedes. También es importante que nosotros en la comunicación tengamos claro que hay tres tipos de conducta. Hay una conducta pasiva, que es esa donde el típico supervisor, ¿verdad?, que se queda callado mientras el colaborador o su gerente, la persona que está por encima organizativamente de esta persona, pues se queda tranquilo, ¿no? A veces incluso estos supervisores que están en una oficina, y les digo porque yo pasé por eso, están en su oficina tratando de hacer algo que le corresponde, pero viene un colaborador, se sienta a hablar y uno deja que hable, porque bueno, ahí me dijeron que hay que escuchar. Viene otro colaborador y se sienta a decirme que si quiero café, que si vi lo que pasó en el tráfico, que si me doy cuenta que hubo un incendio, y eso es lo que llamamos los ladrones del tiempo. Entonces, como no hacemos respetar nuestros derechos, vamos metiendo esas conductas de manera pasiva. Luego tenemos las conductas agresivas, el típico supervisor que reacciona, que todo lo dice, que obvia los derechos de los demás, que obvia que lo que tiene al frente no es una cosa, es un ser humano, es una persona que siente y padece. Entonces, como yo estoy molesta por todo lo que hiciste, entonces yo me voy en contra, descalificando, gritando. Es una persona generalmente reactiva. Y tenemos las conductas comunicativas asertivas, esas donde respetan el derecho propio y respeto el derecho del otro.
donde esta persona que cada 10 minutos, pero venga acá, a mí me decían Lisen, por licenciada, me decían Lisen en mi oficina. Entonces, Lisen, un minuto para que usted mire lo que me está pasando. Lisen, venga, y llegó un momento en que yo llegué y dije, mira, vamos a hacer algo. Yo de 9 de la mañana a 11 de la mañana necesito hacer algo. Después de las 11 tú te acercas y hablas conmigo sobre lo que te está inquietando. ¿Es urgente? No. Puede ser muy importante, pero podemos esperar. ¿Sí? Entonces, ni le digo, no te voy a atender, yo no te voy a atender, ni me quedo callada robando, que ella me esté robando el tiempo. Bien, eso se llama la conducta asertiva. Asertivas, pasivas o agresivas. ¿En dónde nos ubicamos? Yo quiero que aquí ustedes se vayan autoevaluando y vayan viendo, oye, eso me pasa, eso no me pasa, ¿no? Entonces, en las comunicaciones asertivas, generalmente esto es un término que viene del verbo aseverar, que es expresar de manera honesta, sencilla y segura lo que yo siento y lo que quiero transmitirle a los demás. Esto puede ser desde una creencia, una emoción, una idea, una opinión, pero lo hago desde este proceso y desde el manejo de mis sentimientos. Entonces, un supervisor tiene que estar dispuesto a hacerlo. Primero, tiene que estar dispuesto a hacerlo desde el liderazgo o desde la jefatura. Tiene que tener una actitud para mejorar, para inspirar, no solamente a sí mismo y automotivarse, sino inspirar a otro. Y especialmente, y aquí yo lo pongo en palabras pero mayúsculas, un supervisor debe tener capacidad de servicio. Yo voy a dirigirme acá al caso de un presidente de un país. El presidente de un país es un servidor. El dueño o gerente de una empresa es un servidor. Los supervisores y supervisoras somos servidoras de un equipo de trabajo para el logro de una misión. Cuando nosotros tenemos claro nuestra vocación de servicio, nuestra pasión por servir a otro, la supervisión va a ser mucho mejor y mucho más fluida de lo que ustedes se imaginan. Un gran líder escucha curiosamente lo que les vienen a plantear. Habla con honestidad. Así esa honestidad no sea agradable a los oídos de su colaborador o de su compañero, porque tenemos pares supervisores, y actúa con integridad. Y la integridad va mucho más allá. Cuando no nos miran, aún seguimos actuando con integridad. Un líder o un supervisor promueve el trabajo en equipo, porque sabe que todos juntos es lo que realmente van a lograr con más satisfacción lo que tienen. Entonces, las cualidades de un equipo efectivo dependen de un líder también efectivo, dependen de un supervisor que los inspiró a ser efectivos. Se preocupan los unos por los otros, saben lo que es importante por encima del urgente, crecen juntos, respetan las ideas del otro, aunque esas ideas sean diferentes, y tienen la disciplina suficiente para llevar a cabo el trabajo que se les ha encomendado. Tiene claridad en sus metas y objetivos, saben sus roles. Bien, a veces esto se nos puede disipar y tenemos que clarificar los roles y funciones de cada uno. Tiene que haber una participación balanceada, una comunicación asertiva, una escucha empática, ¿sí? Y un liderazgo realmente compartido. No le teman a compartir su liderazgo. No lo sabemos todo. Cuando nosotros aprendemos esto, yo sé que en la oficina el mejor café lo prepara mi secretaria. ¿Por qué voy a pedir yo que todos preparen un buen café? Bien, yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Excelente, Jesús. Tenemos que empoderar a las personas. El empoderarlos les va a permitir a trabajar coordinadamente y en equipo. Eso es absolutamente vital. ¿Qué esperan las personas? ¿Qué piensan ustedes que están esperando sus colaboradores? Mire, las personas generalmente esperan ser respetadas, ser escuchadas, sentirse valorados, ser tratados cortésmente, con respeto, sentirse importantes, que les ayuden a resolver las situaciones, sentir que son aceptadas independientemente de su condición sexual, de género, de color de piel, de religión, que se les comprenda de una manera empática,
que se les presta atención y que se sienten que se les aprecia tal como son. Eso esperamos todas las personas. ¿Por qué no se nos olvida que nuestros colaboradores también lo esperan? ¿Sí? Eso es absolutamente necesario. Que se les tome en cuenta en todo el proceso, exactamente. Entonces, claves para tener unas relaciones armónicas con nuestros colaboradores, ser amables con ellos, aun cuando vayamos a pedir muchas cosas, ser amable en todo momento, prestarles atención, ser simpáticos y empáticos, ¿sí? El uso del buen humor no nos quita autoridad, el uso del buen humor nos ayuda a estar más livianos. Escuchar para comprender y no para entender. Bien, evitar los prejuicios y los juicios hacia nuestra gente. A veces decimos, no, es que fulanita de tal lo hace de tal manera y esa persona se queda encasillada en la forma en que lo hace y no le permitimos que lo haga de otra forma. Comunicarse con entusiasmo, aceptar, respetar y valorar a los otros. Y durante la conversación, conectémonos con el amor, que significa que esa persona pertenece a nuestro equipo de trabajo. Seamos agradecidos, porque todos ellos tienen algo que contribuir en nuestros equipos. Realmente un líder y un supervisor que quiere ser líder se desarrolla desde el ser, no desde el hacer. El hacer tiene que ser muy bueno, por ahí nos miden, pero en la medida en que somos mejores personas, que nos conocemos, nuestros errores, nuestras áreas de mejora, nuestras virtudes, nuestras capacidades de aprendizaje, nos va a ayudar más. Hay que aprender a desaprender. Hay que olvidarnos de tantos esquemas, dejar la rigidez, flexibilizarnos. Yo disfruto enormemente de hablar con un adolescente, porque es que tienen cada cosa que piensan, que uno dice, wow, yo no lo había visto así. Y eso me ayuda a estar en contacto con los elementos más jóvenes, tener nuevas vivencias de relación. No perdemos autoridad por conectarnos con las personas, perdemos autoridad cuando nos desconectamos, ¿sí? Y aplicar la experiencia que tenemos en su realidad profesional como personas. Hay que ser. Un supervisor efectivo, y ya me robé 10 minutos de ustedes, pero un supervisor efectivo para convertirse en un buen líder se forma profesionalmente, sigue en su formación profesional, pero además evoluciona personalmente, evoluciona en su ser como persona, en su crecimiento. Bien, eso es uno de los elementos básicos para manejarlo. Gracias por este tiempo, gracias por escucharme y me encantaría si me dan 5 minutos para que si quieren abrir sus micrófonos, si quieren conversar o si quieren escribir, bueno, sus comentarios a esta visión de ser líder desde el ser humano, desde ser líder, desde el ser y no solamente desde el hacer. Así es, Richard. Los jóvenes son fuente de conocimiento absoluto. Gracias, César. Gracias por estar acá y por haber estado conectado. A ver, tomo un poquito de agua. Así que me encanta que en sus roles de supervisión se den esta oportunidad. Siempre, siempre traten en la medida de lo posible de evolucionar en lo personal y formarse en esto profesional, gerencia, supervisión, comunicación efectiva. Les va a ir muy bien. Gracias. Gracias por lo compartido, dice Grace. Muchas gracias Luis. Gracias, muy buena capacitación. Gracias Jesús a ti por la participación. Me alegra Luis que le haya dejado enseñanzas. Gracias Junior. Qué bueno, Luis Fernando, esto me encanta. Cuando Luis Fernando dice, me ha hecho poder ver varios errores que cometí, wow, eso ya me da por bien servida. Gracias. Recuerden que OMDEC Perú les ofrece cursos en estas áreas, les ofrece la posibilidad de formarse, de estar siempre en esta área gerencial de habilidades supervisorias, de mejoramiento de habilidades para ustedes mismos, ¿no? El manejo de la inteligencia emocional es sumamente importante. Gracias por todo. Gracias a ti, Jenny. Me sirvió de mucho y mejoró mi confianza en mí misma. Qué bueno.
Diana me dice, muchas gracias por todo, me servirá de mucho. Gracias a ti por estar aquí conectada. Gracias a todos ustedes. Gracias, Ruth. Me dice, gracias por compartir sus conocimientos sobre liderazgo. Nos ayuda bastante para poder ser buenos líderes empáticos. Gracias a UNDEC. Gracias, Luis Fernando. Gracias por lo expuesto, también a ti. Richard, qué bueno que te pareció un excelente tema. Gracias a ti, gracias por compartir también y por participar. Siempre se aprende, no lo dudemos nunca. Siempre se aprende de las Fuerzas Armadas. Oye, qué bueno, qué bueno. Donde además hay una institución bien inflexible, bien rígida, porque bueno, de eso es parte de las Fuerzas Armadas y qué maravilla que estés aquí. Eso habla muy bien. Su email para realizar consultas si fuera posible. Ahí tienen mi Instagram. Mi email lo pueden manejar como Psico Irene Coach. Es igual al Instagram que ven ahí. Gmail.com. Muchas gracias por la capacitación. Me hizo ver muchos errores que no conocía. Qué bueno, Liber. Qué bueno, me alegra. Bien, Cristín, tú me dices cuándo cierro. Daniel, muchas gracias por la ayuda y por permitirnos aprender. Genial, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Gracias por estar aquí y participar. Listo. Ok, sí, ya son las 5:15. Muchísimas gracias. Recuerden, mi nombre es Irene Indriago y a través de ONDEP también pueden contactar y buscar información sobre más temas en esta área. Les aprecia mucho. Gracias por dedicar esta hora. Feliz tarde.